Bien, hermanos, entonces seguimos en Santiago capítulo 4 y vamos del versículo 7 al 10. El sermón de esta mañana: venid a Dios. Cuando uno va viajando, por lo general las señales le van indicando cómo ir a su destino. Las señales van indicando. Estas señales son señales breves, son señales descriptivas, son señales específicas. Y Santiago nos da cierto número de señales que nos ayudan a viajar en la ruta de la vida, adecuadas a los apuros, a los pasos de esta vida. Son concisas, son directas y nos llevan a pensar y a reflexionar claramente en esto. Versículo 7 de Santiago, versículos del 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Como la señal de los caminos que se indican al conductor qué debe hacer y las reglas de tránsito que debe tener para manejar con seguridad, aquí Santiago nos muestra también los principios para llegar hacia al Señor con claridad y concretamente. Pero vamos a ver entonces el primero, o el primer llamamiento que se encuentra en el versículo 7. Someteos pues a Dios. Y pasamos al último, que significa, que está en el versículo 10, que dice: humillaos delante del Señor. Entonces, sométanse a Dios y humíllense delante del Señor. Empieza con sometimiento y termina con ¿qué? Con humillación. Son paralelos. Como inicia y como termina. Todo está centrado acerca, o todos tienen que ver con Dios. Entonces, Santiago dice: someteos pues a Dios. Sumisión. Aquí es lo que está diciendo el apóstol. Sumisión. ¿Quieres vivir en esta vida correctamente? Pues sumisión. Santiago le está hablando claramente a sus lectores. ¿Qué pasa? ¿Por qué les dice a sus lectores esto? Sométanse. Porque están cegados posiblemente por el orgullo. Y indirectamente, entonces, en la iglesia no se someten a Dios. Por eso, el consejo de Santiago es específico. Les dice: quiten ese orgullo y sométanse a Dios. Está animando a sus lectores, ¿verdad? De una vez y para siempre, para que estén siempre sujetos al Señor. Cuando Santiago dice someteos, lo que está diciendo es obedezcan a Dios, sométase a Dios. Ahora, la Biblia habla constantemente del sometimiento. Dice, por ejemplo, a los ciudadanos que tienen que obedecer ¿a quiénes? A las autoridades y al gobierno. A los creyentes de Corinto les dice que deben de obedecer a sus líderes. A los jóvenes, ¿qué les dice? Que tienen que obedecer a los mayores. A las mujeres, ¿qué les dice? Que deben someterse ¿a quiénes? A sus esposos. A los siervos, ¿qué les dice? Que deben someterse a sus amos. ¿Por qué? ¿Por qué en las Escrituras es tan constante esto de someterse? Sométase. Porque es lo que más nos cuesta, ¿verdad? El sometimiento a las autoridades es de las cosas que más nos cuesta. No nos gusta someternos al liderazgo, no nos gusta someternos al gobierno, no nos gusta someternos a los mayores, sino que tratamos de ser totalmente individuales en todas las concepciones de nuestra vida. Lo que yo piense, esa es la forma correcta. Y como yo viva la vida, esa es la forma correcta. El sometimiento nos cuesta.
Y Santiago está diciendo entonces, sométase a Dios. No nos gusta, no lo queremos hacer, no queremos estas palabras. Ahora, sí queremos los dones de Dios, pero no someternos a Dios. Ese es el problema de nosotros. La independencia es lo que más queremos. Un profesor le decía a los estudiantes alguna vez, ¿quién quiere ser independiente? Y todos levantaron la mano y después dijo, ¿quién podría ser independiente? Es decir, los muchachos quieren ser independiente de las normas, pero dependiente de que les paguen buena comida, buena ropa. Quiero ser independiente en la normatividad, es decir, que me digan qué es lo que no tengo que hacer y qué hacer. Yo quiero ser independiente de eso, pero debo depender en el sentido de que no quiero trabajar o que quiero que me suplan las necesidades. Entonces podemos o queremos ser independientes para unas cosas, pero dependientes para otras. Entonces, con el caso de Dios es parecido. Queremos ser independientes para algunas cosas, pero sí oramos al Señor para que el Señor supla nuestras necesidades y conceda nuestras peticiones. Eso sí lo hacemos, ¿cierto? Cuando decimos al Señor, hágase tu voluntad en la oración, ¿qué estamos haciendo a un lado? El orgullo. ¿Qué actitud estamos teniendo? Sumisión. ¿Para qué? Para obedecer sus mandamientos. Ese es el punto. Cuando obedecemos a la ley de Dios, entonces estamos haciendo lo correcto. Ahora, en el versículo 7, dice que necesitamos someternos a Dios. Esto no es pasivo, no es sentarnos y no hacer nada, sino esta palabra que usa Santiago tiene que ver con algo activo, como decir alistarnos en el ejército, reconociendo que debemos una obediencia y que esa obediencia es nuestro deber. En ese sentido, Santiago está diciendo, someteos. Ahora la pregunta es, ¿nos sometemos a Dios? Santiago quiere que la iglesia comprenda la importancia del sometimiento y les dice, miren, el mundo siempre quiere vivir individual e independiente. Todos los enfoques que hace el mundo es para que vivamos según nuestros pareceres, según nuestros preceptos, y la Biblia enseña todo lo contrario, habla la importancia del sometimiento y en este caso en particular Santiago dice, someteos a Dios. Hermano, yo realmente sí, yo me someto. Yo me someto a Dios, pero no a mi esposo. ¿Eso es un principio? Yo sí hago lo que Dios dice, pero no me dejo de nadie. Y menos en la empresa o en el trabajo. Allá saben cómo soy yo. Saben que yo no me dejo de nadie, de las personas. Sí, yo puedo someterme a Dios, pero mis padres están muy equivocados, casi no tienen la razón, entonces no me someto a ellos. ¿Eso es un sometimiento? ¿Podremos separar los dos principios? ¿Podemos separar el hecho de que nos sometemos a Dios, pero no nos sometemos a lo que Dios puso de representación aquí en la tierra? ¿O debemos someter, o si nos sujetamos a nuestros gobernantes? La esposa se sujeta a su esposo, está cumpliendo el principio divino y en un modo entonces claro y directo se está sometiendo a Dios. Ahora, muchos pueden decir, yo sí me someto a Dios, pero en este punto no. En esta parte no creo que sea lo que Dios quiere. Entonces, nos sometemos o tenemos un sometimiento parcial, dependiendo de qué, de las circunstancias o lo que acomode nuestra vida. ¿Buscas un empleo que glorifique al Señor? ¿Y que puedas asistir regularmente a la iglesia? ¿Que puedas tener tiempo con tu familia? Sí, yo me someto al Señor en el resto de cosas, pero en esa parte particular no, porque es que yo necesito dinero. Entonces, ¿el sometimiento es parcial o es total? ¿La exhortación de Santiago es activa o es pasiva? Es activa. ¿En qué sentido? En que es como los soldados que están en el ejército. ¿Cómo se someten? Activamente. Hacen lo que
lo que el comandante o el que los preside les dice. Aquí entonces es una forma de sometimiento. Miren lo que dice el texto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Santiago añade al mandamiento de someterse pues a Dios, pues que resistan al diablo. Esto de resistir al diablo no es tan activo con el hecho de lo que está diciendo de sometimiento. Es decir, como nuestra responsabilidad es obedecer, entonces resistimos al diablo obedeciendo. Cuando usted obedece a Dios, esa es la parte activa, se acerca a Dios, vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué pasará? Pues está resistiendo al diablo. Ese es el punto. ¿Cómo yo hago resistencia al diablo? Pues hago resistencia al diablo siendo activo en la obediencia a Dios. Si soy activo en la obediencia a Dios, hago resistencia a Satanás. Una manera de resistir al diablo es huir de él. Es resistiendo, es no viviendo de acuerdo a lo que el diablo está proponiendo. Nosotros tenemos esa capacidad, la capacidad de ¿qué? De hacer una resistencia clara y permanente en contra de Satanás. Pero necesitamos huir de la tentación, huir del mundo, huir de las pasiones juveniles, huir de las situaciones que generen una tentación para nuestras vidas. Queridos hermanos, cuando las Escrituras nos están enseñando que debemos someternos a Dios, de esa manera nos está explicando que vamos resistiendo también al diablo. Resistir al diablo, queridos hermanos, no se trata de que usted se levante y diga ciertas palabras para que el diablo salga corriendo. No significa resistir al diablo, como creen algunos, que usted tenga una actitud de... alguna vez escuché a un pastor que decía, desintegro al diablo, ¿no? Entonces yo no sé si lo desintegraba y después se volvía a integrar. No sé qué pasaba según su precepto o según su idea. Pero ¿cuál es el punto? Las Escrituras no hacen una señal o no nos están diciendo que resistir al diablo sea hacer algún tipo de pelea física con él o algún tipo de confesión permanente. No, resistir al diablo es lo que dice el versículo, el mismo versículo en su parte inicial. ¿Cuál sería entonces? Sometiéndose a Dios. Si se somete a Dios, ¿qué pasa entonces con Satanás? Lo está ¿qué? Resistiendo. Esa es la forma. Someto a Dios, resisto, me someto a Dios, entonces estoy haciendo resistencia a Satanás. Ahora, también es importante tener presente o tener en cuenta que esa resistencia tiene que ver con alejarnos de las cosas que nos producen tentación, huir del mundo, huir de las pasiones, huir de las tentaciones constantes. Usted está entrando en situaciones de tentación y si entra en esas situaciones, entonces no está haciendo resistencia. Pero si nos acercamos a Cristo, el diablo huye de nosotros. Esa es la forma. Más cerca de Cristo, más lejos de Satanás. Más cerca de Satanás, más lejos de Dios. Bueno, hermano, en forma práctica, ¿de qué manera me acerco y me alejo? De manera práctica, si usted está poniendo su vida constantemente en cosas que le produzcan una tentación y está buscándolas y está admirándolas y está reflexionándolas, entonces de esa manera se está alejando de la comunión con Cristo. Algunas personas siempre preguntan, ¿por qué no cambio? ¿Por qué mi vida sigue de la misma manera? ¿Por qué no hay cambios reales? ¿Por qué no veo realmente un fruto espiritual en mi vida? Yo siento a Dios lejano. ¿Cuál es la respuesta a eso, queridos hermanos? Porque no hay resistencia a Satanás, sino que más bien tienen cercanía al demonio. Mientras tengan cercanía al demonio, pues obviamente habrá
separación de Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Vemos esto, ¿no? Cuando Cristo fue tentado por Satanás, Él usó ¿qué para resistencia? La palabra de Dios, ¿cierto? Él usó la palabra para resistir a la tentación de Satanás. ¿Y qué dice las Escrituras? Que después de que Jesucristo utilizó la misma palabra para usarla en contra y provocar resistencia, ¿qué dice que las Escrituras que el diablo hizo? El diablo lo dejó. Resistimos al diablo cuando huimos de él y la tentación y nos acercamos a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nos mantenemos firmes, es vestidos de la armadura divina. Las Escrituras entonces nos dicen que Satanás huirá de nosotros si hacemos una resistencia clara, y la resistencia es militando. ¿Cómo? Militando a favor de Dios. Eso es lo que vemos. Cuando cumplimos obedientemente a la voluntad de Dios, Satanás no puede extraviarnos. Al contrario, tiene que irse. Cuando viene Satanás a la vida de un creyente, y es un creyente asiduo, constante de las Escrituras, que constantemente lee la palabra de Dios, que se esfuerza en la oración, que tiene comunión con los santos, que desea hacer la voluntad, somete sus intereses básicamente a la voluntad divina, entonces ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Tiene que huir. Pero si usted es un creyente que no lee las Escrituras, no reflexiona en Dios, no tiene comunión con los santos, no permanece en lo que es correcto, no utiliza los medios de gracia como Dios lo ha indicado, entonces cuando viene Satanás, ¿qué encuentra? El sitio propicio para obrar en maldad. Querido hermano, si usted no está acercado a la autoridad divina y sometido a ella, cuando venga Satanás, por más que usted grite fuera, no se va a ir. Por más que usted intente sacarlo, no se va a ir. Se va a acercar. Y esos gritos religiosos lo que harán más bien es ser un aprovechamiento para que tome sus dudas, sus inquietudes y lo aleje más y más del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues someternos a Dios. Vamos al versículo 8. Acercaos ahora dice. Santiago dice, someteos. ¿Y ahora qué dice? Acercaos al Señor, y Él se acercará a vosotros. Aquí tenemos el centro del mensaje de estos 3 versículos de Santiago. La introduce, ¿sí?, con la exhortación, sometidos. También la introduce con la exhortación, resistan al demonio. Y ahora entonces es el centro, es el clímax, acercaos a Dios. Ahí es el punto. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Bueno, someternos es difícil, ¿verdad? Resistir al diablo es difícil, como ya veníamos viendo, ¿no? Las circunstancias que se presentan. Pero ahora entonces, ¿cuál es el otro principio? Pues que se acerque a Dios. ¿Por qué es tan complicado y por qué es el centro, o podemos verlo como el principio regulador de los versículos anteriores? Porque, queridos hermanos, esa es la lucha contra el pecado y Satanás. No estamos solos. Si vamos a Dios en oración, no estamos solos. Dios nos rodea con su cuidado. Hay una lucha para el sometimiento, hay una lucha para resistir a Satanás, pero lo que están diciendo las Escrituras es que no estamos solos en esa realidad. ¿Obedecer la palabra es difícil? ¿Obedecer a Dios es difícil? Claro que sí.
no seguir las corrientes de este mundo para resistir a Satanás es difícil. Claro que es difícil, pero hay algo a nuestro favor. ¿Qué es? Dios mismo. ¿Y qué dice entonces el texto? Pues que nos acerquemos a Dios. Venid al Señor. Ese es el punto, ese es el centro. Vengan a Cristo, vengan a Él. Él es el único que los puede liberar. Es el único que les puede dar la fuerza para que puedan obedecer y puedan resistir. ¿Cómo es eso? Fácil. Si vamos a Dios en oración, podemos tener confianza de que no estamos solos. Dios nos rodea de su cuidado, de su gracia, para que no tengamos razón de temer el poder de Satanás. Dios quiere que vayamos a Él en verdadero arrepentimiento, en verdadera fe, en verdadera obediencia y en oración. Vamos a ver 2 versículos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 57 y Oseas capítulo 12, versículo 6. Recordamos el contexto de Lamentaciones. Israel destruida, Jeremías llorando y lamentando por el sufrimiento de la nación que amaba, y en estas circunstancias de la situación del pecado, del dolor profundo, de la angustia por tanto mal que se había hecho, por tanta impotencia ante las consecuencias por el resultado del pecado, se levanta la voz del profeta y dice: te acercaste el día en que te invoqué. Dijiste: no temas. Bien, Pedro, ¿no? Santiago, ¿no? Porque nos está diciendo que obedezcamos, nos está diciendo que nos sometamos, nos está diciendo que resistamos, pero no nos deja simplemente en esa exhortación, sino que nos dice: acerquémonos al único que puede dar las fuerzas para eso. Y entonces Jeremías está levantando su mano desde el pasado y está diciendo: sí, lo mismo sucedió conmigo, lo mismo sucedió con nosotros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Jeremías levanta su voz dando testimonio de la realidad de que si nos acercamos a Dios, ¿qué dicen las Escrituras? Él se acercará a nosotros. Nos responde, viene inmediatamente. Dios responde las oraciones de los débiles, de los pecadores, de los que no nos queremos someter por la debilidad de nuestro pecado, de aquellos que hemos pecado tantas veces, de tantas maneras, que hemos fracasado tantas formas en nuestras vidas, que no podemos, que queremos, que los reconocemos, que sabemos que es verdad, que sabemos que la exhortación de Santiago es cierta, pero que nos queda tan difícil. Santiago dice: acercados. Vengan al Señor, vengan. Y Jeremías dice: sí, yo lo invoqué. ¿Y qué dijo el Señor? No temas. Oseas dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Él nos llena con su gracia y nos corona de sus bendiciones. Cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, Él nos está mostrando su amor, Él nos está mostrando su gracia. Claro, la iniciativa le pertenece a Dios. Por eso no podemos declarar que estamos totalmente fuertes y que nosotros tenemos la autoridad suprema. Pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos un deber, una obligación. ¿Cuál es? Venir al Señor. Y el Señor promete que Él se acercará a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es la promesa divina. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo estar en las mayores de mis debilidades, en la peor de mis circunstancias, y clamo al Señor y encontraré respuesta en Él. Sí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. En cualquier circunstancia, sí. Si he pecado contra Dios varias veces, si tengo un resentimiento profundo en mi corazón, si tengo tanta maldad, tanto odio hacia otros, si tengo tantos criterios en mi corazón, desafortunados,
equivocados, de pecado, si veo las escrituras y me siento tan alejados a ellas, si estoy envuelto en las filosofías de este mundo, pero yo reconozco que no es lo correcto y en esa circunstancia tan grotesca, tan perversa, vengo a los pies del Señor y me acerco a Él, ¿qué voy a recibir? ¿Qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, Santiago ahí mismo, en el versículo 8, nos dice cómo hacerlos. Y lo bueno de Santiago es que utiliza la terminología del Antiguo Testamento y dice, limpiaos las manos, pecadores, purificad vuestros corazones. Y Santiago está tomando de Éxodo y está recordando las instrucciones de Dios acerca de las circunstancias ceremoniales. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Miren el texto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, es la exhortación. Miren, Dios es real, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, puedes acercarte a Él. Sí, pero ¿cómo? Viene la exhortación. Pecadores, limpiad las manos. ¿Y vosotros quiénes? ¿Hay alguno de doble ánimo por acá? De alguna manera todos somos de doble ánimo. Hoy voy a orar. No se cumplió lo que yo estaba orando. Hoy voy a cambiar, voy a estar juicioso, voy a ir al culto temprano, voy a seguir los principios. No, pero está como lloviznando. Voy a intentar hacer esto y otra vez y intento esta otra situación, pero las cosas no se cumplen, entonces me siento desanimado, no sigo en los caminos del Señor, solamente momentáneamente, emociones, pero no perseverancia. A estos, aquí a este grupo de personas, bueno, dos grupos de personas. Uno, los pecadores. A ustedes pecadores, dice Santiago, a ustedes pecadores. Y alguno por ahí que no se siente tan pecador porque trata de cumplir algunos principios un día y otros no. Entonces también el apóstol se dirige a ellos y les dice, ¿a ustedes qué? Los de doble ánimo. Limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Acercarnos a Dios es entonces pasar tiempo y en comunión con Dios. Tiempo en la palabra, tiempo en la oración. Si eres un pecador, si eres alguien que continúa luchando con las mismas circunstancias y tu pecado está dominando y te está controlando, entonces el apóstol le está diciendo, te está hablando es a ti y te está diciendo, limpia las manos. Límpiate, purificad vuestros corazones. ¿Y cómo se hace eso? Pues acércate, ¿a qué? A la comunión. ¿A la comunión con quién? Pues a la comunión con Dios. ¿Y de qué manera? En oración. En tiempo en la palabra del Señor. En la iglesia. ¿Eres constante asistiendo a los cultos? ¿Hay constancia en eso? O solamente vienes a la iglesia cuando no hay más opciones, ¿no? Cuando no hay otra circunstancia, cuando no hay otro programa que hacer. Vienes, hay constancia en la asistencia a culto, hay constancia en la oración espiritual, en el estudio serio de las Escrituras. Eso es lo que venimos repitiendo una y otra vez en cada sermón, en cada enseñanza. Queridos hermanos, hay forma. El apóstol está tomando las Escrituras, el Éxodo, y está diciendo límpiense, está diciendo purifíquense, y la forma de hacerlo es por medio de los medios de gracia que Dios ha determinado. Es un mandamiento muy práctico. Está diciendo obedezcan sus mandamientos, es decir, sean hacedores de la palabra en lugar de ser solamente oidores. Bueno, cuando nos acercamos de a Dios,
Cuando limpiamos nuestras manos, es decir, nos acercamos, nuestros corazones se acercan a la verdad del Evangelio, hay una promesa divina en la parte B del versículo. ¿Cuál es? ¿Y él qué? Se acercará a vosotros. Las Escrituras, o este pasaje mejor, nos lleva también del Éxodo, también nos lleva a los Salmos. Salmo 24, versículos del 3 al 4. Hay una relación conexa en todas las Escrituras donde podemos ver la profunda esperanza que hay en nuestros corazones, que hay al leer esto por nuestros corazones. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, ¿no, David? ¿Qué responde? Responde lo que está diciendo Santiago, ¿no? Lo tienen ahí, ¿cierto? Acercaos a él y él se acercará a vosotros. ¿Quiénes? Pecadores, o sea, está hablando a nosotros, porque hemos pecado. Bueno, yo soy un pecador, pero parcial, a veces sí, a veces no. Listo, también para usted ahí. Vosotros de doble ánimo. ¿Qué pasa con ellos? Limpiad las manos. ¿Qué más? Purificad vuestros corazones. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí dice, el limpio de manos y el puro ¿de qué? De corazón. El mismo de Éxodo, el mismo de Salmos, el mismo de Santiago. El mismo principio que regula las Escrituras está aquí claramente establecido. Se está vinculando los conceptos. Santiago quiere que se entienda, utiliza las mismas palabras, tal vez porque le escribe a judíos, pero está utilizando la Biblia en su plenitud para que se entienda claramente que no está hablando de una limpieza meramente ceremonial. Aunque lo toma del Éxodo, también recuerda lo que dice David, para que se comprenda que no es una cosa meramente de ceremonias, sino un Espíritu Santo y puro. ¿Cómo los califica Santiago a los lectores? Pues de pecadores. Todos somos pecadores, pero utiliza Santiago este término claro, porque si los judíos están escuchando, están leyendo esa carta, entonces tienen que entender también cuál es su real condición. ¿Por qué doble ánimo? Porque son los inestables, los caprichosos, los vacilantes, los que siempre están pensando una cosa un día y otra cosa otro día, los que no perseveran en su ánimo espiritual, los que aman al mundo y los que dicen que aman a Dios. Estas personas, tanto los pecadores como los de doble ánimo, dice Santiago, deben arrepentirse. Aquí, queridos hermanos, está hablando de una purificación interna. Limpiar las manos tiene que ver con la limpieza ceremonial del Antiguo Testamento. Por eso toca las dos cosas. Limpiar las manos y también habla del corazón, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él cerca a vosotros, pecadores. Limpiar las manos es la parte externa, o sea, hacer buenas obras. Purificad vuestros corazones. Entonces, la parte externa, el simbolismo es limpiar las manos. Y las manos simbolizan la acción, las obras que hacemos. Y purificar nuestros corazones tiene que ver con la parte interna. Entonces, Santiago lo que está diciendo es que es nuestra responsabilidad obedecer a Dios de manera externa, pero también de manera interna. Porque de manera interna tenemos que confesar nuestros pecados externos. De manera interna, confieso el pecado externo. ¿Cómo lo hacemos? Pues venimos a Cristo y le decimos, Señor, estos son mis reales motivaciones. Esto es lo que realmente tengo en mi corazón. Esto es lo que realmente pienso. Esto es lo que hay en mi vida. Ahora, vengan a Cristo, vengan a Dios. Es el principio. Vengan a Dios, limpian sus manos, vengan a Dios, que sus corazones sean transformados. Sí, hermano, pero ¿cómo más? Ahora, en el versículo 9, Santiago entra a profundizar en la argumentación.
Más fuerte, más claro. Afligíos. ¿Y qué más? Y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermano, aquí tiene que haber un error, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que siempre tenemos que estar gozosos, ¿no? O sea, la Biblia dice, estén alegres, estén gozosos, por nada estén afanosos. Santiago mismo lo dijo, ahora Santiago está entrando en una contradicción acá, ¿no? Ya lo estudiamos en el capítulo 1, en el versículo 2, ya lo habíamos estudiado. ¿Qué fue lo que dijo Santiago en ese momento? Hermanos míos, tened por qué. Y ahora en el capítulo 4, versículo 9, se le olvidó lo que dice en el capítulo 1 y lo que dice en el capítulo 1, versículo 2, y además se le olvida lo que dice el apóstol Pablo. Está diciendo otra cosa totalmente contraria. Me está diciendo que me aflija, que lamente, que llore, que nuestra risa se convierta en lloro, que la tristeza, que el gozo se vuelva tristeza. Santiago les dice a sus lectores: afligíos, lamentaos, llorad. ¿A quién nos recuerda? A los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Cuando constantemente llamaban al pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que se lamentaran de sus pecados, para que se postraran en silicio y en ceniza. Bueno, yo quiero tratar de entender esto que está diciendo Santiago. Afligíos, lamentados. Cuando un ser querido, cuando alguien cercano muere, ¿qué sentimos? Una profunda aflicción, ¿verdad? Algo en el corazón. Es una aflicción a nuestras vidas. Cuando escuchamos cosas nefastas, pensamos, ¿esto por qué? ¿Por qué? Cuando el ser cercano no está, ¿pero por qué? Ya hay una aflicción profunda, es una aflicción espiritual. Ahora, las Escrituras nos señalan que cuando hemos pecado contra Dios, es producto de nuestros deseos pecaminosos, ¿verdad? Pero cuando nos arrepentimos, tiene que haber entonces una característica en el arrepentimiento. Y como el dolor que usted experimenta profundamente por la separación de un ser querido que ha muerto, en ese mismo sentido, pero a un nivel espiritual, es la sensación que tiene usted cuando se ha alejado de la comunión con Dios por causa de ¿qué? De su pecado. Es serio. Hermano, más fácil. Listo. Llevas la vida tranquilamente. Te levantas, vas al trabajo, vienes. Y hay cosas que consientes. Pecados que consientes. Y de pronto te confrontas con un sermón, te confrontas con un hermano que se acerca y te dice la realidad, tu esposo, tu esposa, y te dice la realidad del pecado que estás viviendo, y entonces tú llegas y dices, creo que he venido fallando, voy a tratar de mejorar. Pasa el tiempo y sigue lo mismo en menos nivel. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento viene acompañado de ¿qué? De aflicción. ¿Pero por qué? Porque cuando te estamos diciendo que estás pecando contra Dios, te estamos diciendo que estás alejado de Dios y que has perdido comunión con Él. Piense en su mayor ser querido. Piense si no estuviese. La aflicción tan profunda que habría en su corazón porque ya no está con él o con ella.
Ahora piense en su pecado y que ese pecado hizo la separación con Dios. Entonces, ¿qué tiene que producir en su corazón? Pues aflicción. No es simplemente un comentario normal. Listo, sí, tengo que mejorar para que las cosas no se vean tan mal, para que socialmente pues sea aceptado y para que pues qué va a pensar la gente de mí, sino arrodillarse delante del Señor y decir: he pecado profundamente y me he alejado de lo más santo que puedo tener, y es de la comunión divina, y eso tiene que producir en mi corazón una profunda aflicción. Queridos hermanos, el arrepentimiento y la aflicción van de la mano, van juntas. Si usted ha pecado contra el Señor una y otra vez y no hay un profundo dolor en su corazón porque ha pecado contra un Dios santo, algo está pasando, y esa es la exhortación que está haciendo Santiago. Eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen que experimentar aflicción, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Tienen que lamentar, tiene que haber lloro en su corazón. Tome el pecado en serio. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Hay gente que uno aconseja con pecados que ya se dan las posibles respuestas que uno le va a dar. Sí, yo peco, y sí, lo que pasa es que cuando era niño, lo que pasa es que mi esposo o mi esposa, lo que pasa es que mis hijos, sí, esta situación se da por esto y por lo otro, y ya están tan habituados al pecado que ya es una normalidad. Solamente vengo es para que usted me dé algunas indicaciones, algunos tips, para ver cómo salgo de esto. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque pecar es incómodo, ¿verdad? Pero hay dolor. ¿Por qué? Porque has pecado contra un Dios santo. No, tal vez eso no lo siento. Ah, sí. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Esto es lo que tienes que sentir. Tú tienes que sentir en lo que digan las Escrituras. Y si has pecado contra un Dios absolutamente santo, benevolente, bueno, que ha sido misericordioso contigo, que ha dado la obra de salvación en ti, entonces está diciendo: afligidos y lamentad. Ese es el punto. Es una aflicción profunda. El arrepentimiento significa que ha ocurrido una muerte en nuestra vida. Nos afligimos, queridos hermanos, a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios y con nuestro prójimo. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, Salmo 6:6, podemos pensar en eso. Me he consumido. Aquí vemos un santo afligido, pero un santo afligido no por la incomodidad que es la existencia, no porque no tenía para pagar la cuota del celular, no porque no tenía las circunstancias que él tenía cómodas para su vida y se desestabilizó. Salmo 6:6 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches, ¿qué dice? Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David describe su aflicción. ¿Pero por qué? Por haber pecado en de muchas circunstancias. En muchos salmos vemos cómo su aflicción, cómo pide misericordia por ellos, por cómo clama. Hermano, eso es como el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, para que lo lean en la casa, solo voy a parafrasear. Romanos 7, del 24 al 25. Miserable de mí. ¿Recuerdan? ¿Quién dijo? Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se da la respuesta. Gracias doy al Señor. Pero ¿cuál es el punto? Hay una profunda tristeza. Bueno, aquí hay un versículo que sí quiero que lo leamos.
Lucas capítulo 6, versículo 25, porque son las palabras del Señor Jesucristo. Lucas 6, 25. Estas son las mismas palabras del Señor. Estamos viendo que tenemos que venir a Él y tenemos que venir con un corazón profundamente arrepentido. Te animamos a que no sigas viviendo según el criterio de tu corazón. Y el Señor Jesucristo dice: ay de vosotros. ¿Quiénes? Los que ahora están saciados. ¿Por qué? Porque tendréis hambre. Pero aquí viene el punto. El pecado es divertido, ¿no? El pecado es divertido, ¿verdad? El pecado trae una alegría falsa. El pecado trae, por momentos, una seguridad equivocada. Nos divierte, la pasamos bien, reímos en el pecado. Y ay de vosotros los que ahora reís, ¿por qué? Porque lamentaréis y lloraréis. Queridos hermanos, esa es la actitud del creyente frente a la realidad del pecado. Claro que sí, el cristiano debe ser feliz en el Señor, estar agradecido por el don de la salvación, debe ser obediente a la voluntad de Dios, pero cuando ha caído en pecado y responde al llamado de Dios a arrepentirse, debe haber un cambio en su vida. Ya no hay risa. Ya no hay gozo, todo eso tiene que silenciarse y tiene que ver entonces la magnitud de lo que ha hecho. Debe reflexionar en su pecado, tiene que hacer penitencia, tiene que haber aflicción, tiene que haber pesar, porque entonces seguirá en las mismas y en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que ve el pecado como una cosa pequeña. Bueno, yo sí me pongo triste a veces cuando pecan. Bueno, Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No estamos hablando de una incomodidad. Estamos hablando de que has pecado contra un Dios santo y tienes que acercarte a Dios, encontrar consuelo en Él, pedir perdón por sus pecados. Necesitamos afligirnos, necesitamos lamentar, necesitamos llorar, necesitamos ver que nuestra sonrisa se convierta en lloro, que nuestro gozo se convierta en tristeza. Hermanos, ¿pero por qué? Querido hermano, se los digo como consejero, como pastor, muchas veces muchas personas llegan con sus pecados y sienten que de alguna manera esos pecados son tan parte de su vida que tenemos que aceptarlos así y que todo tiene que ser así. Como hemos hablado acá cuando veíamos las palabras, ¿no? ¿Cuánta gente que dice, es que yo soy de mal genio y así me tienen que aguantar? ¿Cómo ve el pecado? ¿Cómo lo ve? Eso es, simplemente un pecado, así somos, todos pecamos, no pasa nada, ¿cierto? Santiago aquí quiere expresar la tristeza del verdadero arrepentimiento. Santiago no está negando que el cristiano debe vivir en gozo, sino que está avisando en contra de tomar el pecado a la ligera. Ese es el punto, de no sentir ninguna tristeza, de no sentir arrepentimiento, de no sentir que está siendo infiel contra Dios. No es que no estemos o debamos estar alegres, es que necesitamos reconocer con tristeza nuestros pecados y arrepentirnos con llanto y con tristeza. ¿Recuerdan al salmista cuando pecó? Que dijo en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A qué corazón? Pues al contrito, al humillado. Vengan a Cristo, tomen el pecado en serio, que el corazón realmente vea la magnitud de lo que han hecho delante de un Dios absolutamente santo, y entonces encontrarán un profundo consuelo y un cambio real. Les hago una pregunta, hermanos.
¿Hemos aprendido a estar quebrantados en arrepentimiento ante Dios? ¿O tomamos el pecado a la ligera? ¿Cómo toma su pecado a la ligera? Es decir, podemos de alguna manera ser infieles al Señor, reír, actuar con profunda alegría mientras que pecamos contra un Dios santo. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a lamentar y a llorar. Eso también tenemos que aprenderlo. Porque si usted está pecando contra Dios y siente y ríe y hay alegría, algo está pasando. Y es que tiene que aprender, ¿a qué? Pues a lamentarse, a llorar por sus pecados, a demostrar una tristeza profunda para con Dios, de que es arrepentimiento, de que es un arrepentimiento genuino, que es un arrepentimiento verdadero. Tiene que venir con total sumisión ante Dios, con el sentimiento correcto. Aquí el que dice cómo debemos sentir es Dios. ¿En qué momento nos alegramos? Es Dios. ¿En cuándo hay gozo? Es Dios. No nuestras emociones, porque nuestras emociones nos traen gozo y felicidad, entre comillas, cuando hacemos pecado. Ese no es el momento de la felicidad. Ese es el momento de que hay personas que confiesan un pecado como si hubieran hecho cualquier cosa, ¿no? Sí, fue infiel, pero pues todos los hombres somos infieles, ¿no? Sí, bueno, soy malgeniado, mentiroso, normal. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues el criterio es que todos lo hacemos, no pasa nada, porque el pecado es común. Me decía mi hijo la otra vez, hijo, estaba en un grupo de muchachos, les decía, hijo, tienes que obedecer en esto y esto, cuidado con ser rebelde. Me decía, pero no pasa nada, todos somos así. Claro, su parámetro, ¿cuál era? Los otros niños. Los otros niños, ¿cómo eran? Pues locos. Entonces, ¿por qué la exigencia hacia mí? Si todos lo hacemos, ¿por qué la exigencia hacia mí? Porque eres mi hijo. Es decir, somos hijos de nuestro Padre. Y es un Padre benevolente que espera que vengamos a Él en arrepentimiento. Y si pecas, estás pecando no solamente contra ellos, sino contra un Dios absolutamente santo. Entonces, experimenta dolor. Y mire cómo termina el versículo 10. Humíllaos, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Hay muchos textos que fortalecen esto que está diciendo en el versículo 10. El salmista dice, porque el Señor corona a los humildes con salvación. En los proverbios dice, da gracia al humilde. En los libros proféticos dice, lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. En los evangelios dice, porque aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. En las epístolas dice, humillaos por lo tanto bajo la mano poderosa de Dios para que Él os levante. Humillados delante de Él. Nos humillamos delante de nuestro Dios. Las Escrituras, los Evangelios, nos muestran que debemos dejar todo aquello que nos es tan querido. Para algunos será su familia, para otros será el dinero, lo que le produce tanto orgullo. No, es que yo tengo una familia hermosa. Tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa. Pobrecitos los que no se casan, ¿no? Yo tengo una familia impresionante. Mis hijos, miren todos a mis hijos. Abandona ese orgullo, esa soberbia, porque Dios levanta nuestros propios ídolos contra nosotros. Nosotros no tenemos nada sino al Señor. No somos nada sino de Dios. Y lo único que nosotros aportamos es el pecado. Y por eso tenemos que venir con corazón humillado delante del Señor. Dejar esos criterios, el dinero, los pensamientos de poder, de posiciones. Entonces venir delante del Señor
y de dar su corazón. Como decía Calvino, mi corazón te doy, oh Señor, pronta y sinceramente. Mi corazón te doy. Ven a Cristo, ven al Señor. Él está haciendo una demanda y es necesario que vengas a Él, que le reconozcas a Él, que vivas para Él, y eso ahuyentará a Satanás. Pero es necesario que lo hagas de la manera correcta. ¿Cuál es? Con un quebrantamiento profundo en tu corazón por lo que has hecho en contra de Dios. No se trata del otro, no se trata de los demás, no se trata sino de Dios. Vengamos a Cristo, vengamos a Él, encontraremos una respuesta. Él se acercará a nosotros. Es decir, Dios no nos desecha, sino que Dios en su misericordia también nos rescata. Oremos al Señor. Padre, gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Este texto de las Escrituras que nos muestra cómo debemos andar, las señales y los principios. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido indolentes con el pecado, Señor. Reconocemos el mal que hemos hecho y tenemos la profunda esperanza de venir a ti, Señor, pero no de una manera artificial o de una forma simplemente para cumplir un requisito o por una motivación externa de otros, sino porque reconocemos que hemos pecado contra un Dios bueno y venimos delante de ti y te decimos, Señor, perdónanos, perdónanos. Polvo y ceniza, aflicción de espíritu, con un corazón contrito y humillado, con la real posición de nuestros sentimientos alineados a la voluntad divina, que hemos faltado a Dios y necesitamos entonces el perdón. Y nuestro corazón lo solicita. ¿Y cómo lo solicita? Es con dolor, con lágrimas, pero con una profunda esperanza de que tú nos respondes. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Nos respondes. Eso lo dicen las Escrituras. El que a ti viene no es echado fuera. Eso lo dicen las Escrituras. No respondes a las oraciones de tus santos y a las pedidas de perdón de los corruptos y pecadores. Respondes. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.